capítulo 28 de la Confesión de Fe. Hoy nos corresponde hablar del bautismo y la Santa Cena del Señor. Este es como una introducción de esos dos temas, pero sigue uno del bautismo y luego otro de la cena, porque son 3 capítulos de la confesión que hablan de eso. Entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este nuevo tiempo. Agradecer porque tenemos la oportunidad de continuar nuestro proceso como iglesia y que el Señor nos fortalezca este nuevo año. Padre, gracias por este nuevo día, Señor, también por este nuevo año que nos regalas. Qué bueno, Dios, comenzar este día contigo, orando, buscando tu presencia, pidiéndote, Señor, que el Espíritu Santo siga derramando de su gracia en nuestros corazones. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor, para entender tus caminos, para caminar hacia ti en pos de la santidad, para no divagar en los pensamientos del mundo y de la carne y estar firmes y arraigados en el Espíritu? Solo tú puedes hacerlo, mi Señor. Solo tú puedes cambiarnos y solo tú puedes fortalecernos en este año nuevo que comienza. Oramos, Dios, que la iglesia madure, crezca, que te adore, que te glorifique, que hayan más bautizados este año, que hayan más hermanos para compartir la cena del Señor juntos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar del bautismo y la cena del Señor. Vamos a leer el primer párrafo. Hoy vamos a ver los dos párrafos. Recuerde que capítulo 28, 29 y 30 son uno solo. Entonces el 28 habla de las dos ordenanzas, el 29 habla del bautismo y el 30 habla de la cena del Señor. Leamos el primer párrafo de la confesión. Dice: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es decir, estos dos elementos deben ser administrados por toda la iglesia cristiana en el mundo entero hasta que Cristo regrese por su pueblo. Entonces seremos sumergidos eternamente con Él, sumergidos es bautizados, y cenaremos directamente con Él. Mientras ese día llega, lo vamos a hacer en la iglesia cada vez que Él lo permite, una vez al mes, y también queremos hacerlo de pronto con la membresía en los domingos. Estamos orando para organizar esa parte, para hacerlo algunas veces con la membresía los domingos en la tarde, la cena del Señor. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que debe cenar, no todos. Entonces poco a poco vamos estableciendo cómo se va a llevar a cabo este proceso. El capítulo 28 del bautismo y de la cena del Señor es el primero de los 3 capítulos que exponen la doctrina de los sacramentos en la teología bautista particular. El término bautista reformado es igual a bautista particular, por si escuchan, para que cuando escuchen el término bautista particular es lo mismo. Por eso la iglesia donde el pastor Giovanni se llama Iglesia Bautista Particular Faro de Gloria. Hay otra que se llama Iglesia Bautista Reformada Faro de Gloria, Faro de Gracia. Entonces, particular es lo mismo que reformado. ¿Qué quiere decir particular? Que se separaron de unos bautistas que eran generales en 1600, en el siglo XVI. Los 3 capítulos que vamos a ver son parte del tema más extenso de eclesiología, que también se trató en el capítulo 26 sobre la iglesia. En estos 3 capítulos, la segunda confesión de fe de Londres es diferente de las otras confesiones, es decir, la confesión de Westminster, ya la han escuchado, y la confesión de Savoy no son iguales. Esta es la gran diferencia con los presbiterianos. Cuando usted conozca presbiterianos, se puede asombrar lo buenos que son en la doctrina, son espectaculares. De hecho, se puede leer los libros de ellos.
De hecho, muchos de los mejores teólogos del mundo entero son presbiterianos. Tienen autoridad en todo lo que es la Biblia, menos en el bautismo. ¿Por qué? Porque bautizan niños. R.C. Sproul, el gran teólogo que muchos saben quién era presbiteriano. Luis Berkhof, que también tiene una teología sistemática, también era presbiteriano. Pero si usted estudia los libros de ellos en soteriología, en todos esos temas diferentes al bautismo, son los mejores teólogos del mundo entero durante muchas épocas y todavía lo son. De hecho, en los seminarios, en el seminario reformado van profesores presbiterianos. Alguno escuchó a Don Galardí, ¿se acuerdan el señor que dio el seminario de sexualidad hace algunos años? Él es presbiteriano. Entonces, los presbiterianos son hermanos, tengan en cuenta eso, de nosotros, y son reformados. Ellos también son reformados. Entonces, hay dos reformados que son los bautistas y otros reformados que son los presbiterianos. Entonces, pero en la confesión de ellos esto es diferente. Aquí, porque nosotros creemos en el bautismo de inmersión y en el bautismo de adultos, de personas con conciencia que se pueden bautizar. Hay un cambio en la palabra sacramento por la de ordenanza. Si usted lee ahí dice ordenanza, la cual no quiere decir que la palabra sacramento no sea correcta. Algunos creen que no usamos la palabra sacramento por el catolicismo. No, es correcto decir sacramentos, que son dos: bautismo, Santa Cena. Esos son los únicos sacramentos que la vida cristiana demanda al creyente, o la Biblia. Y se usa la palabra ordenanza, y según el diccionario más conocido en inglés, que es el de Oxford, ordenanza tiene el sentido de algo decretado, ordenado o prescrito. La relación lingüística entre ordenado y ordenanza debe notarse teniendo exactamente el sentido dado en el diccionario inglés, y están haciéndolo. ¿Por qué? Porque es una orden. Note por qué cambiaron la palabra sacramento a ordenanza, que es muy importante, porque es una orden, y resulta que para usted obedecer una orden tiene que ¿qué? Entenderla, y los niños no la pueden entender. Esa palabra fue cambiada en la Confesión de Fe Bautista de Londres por la palabra que ellos usaban, sacramento, en la Reforma, para dar esa connotación de que una orden solo se puede cumplir cuando alguien que la entiende, debe tener ¿qué? Entendimiento. Estamos hablando del bautismo, no de ninguna otra orden. Del bautismo debe haber un ¿qué? Entendimiento de lo que va a ser. Y un niño definitivamente no puede entender ni tiene la capacidad de dar un sí o decir sí, yo me quiero bautizar. Entonces, por eso el bautismo de niños no está contemplado dentro de la doctrina reformada, y las escrituras no lo podemos demostrar. Ellos se pegan a la parte de la circuncisión. Y entonces, si tú hablas con un buen presbiteriano, él es muy sabio y ellos son muy sabios para explicarte esta parte, y te dicen: nosotros no estamos diciendo que nuestros hijos sean salvos, solamente los bautizamos como una señal de pacto y creemos y confiamos que Dios los puede llamar a la salvación. Pero la Biblia no enseña eso. Otro punto importante en la diferencia del bautismo de niños y el bautismo de adultos es que en el pacto presbiteriano ellos están igual que Israel. Habían salvos y no salvos. En el pacto bíblico no hay sino un solo pueblo, y son ¿quiénes? Los salvos. ¿Por qué? Porque los niños todavía no son salvos. Y si ellos son contados como parte de la iglesia, porque son bautizados, se supone que son parte de la iglesia, entonces están dando a entender que aunque ellos no sean salvos, hacen parte de la iglesia, lo cual no es cierto. Bíblicamente solo hacen parte de la iglesia los hombres y las mujeres nacidos de nuevo y bautizados. Por eso debe ser algo que voluntario y algo con entendimiento. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas, y dice ahí que es una institución positiva, soberana,
designada por Jesús, el único legislador, para que continúe en su iglesia hasta el fin del mundo. De 7 maneras diferentes en este párrafo tan breve que estamos mirando, coloca el bautismo y la cena del Señor en el ámbito de un mandato. Y para los bautistas, para la sacramentalogía bautista, este era un elemento fundamental de sus argumentos que los diferenciaba de las demás iglesias. Para los sacramentos, para los bautistas en sus sacramentos, esto era muy importante. Mostraba la diferencia de los presbiterianos de los anglicanos. ¿Sí saben quién eran los anglicanos? Los del rey Jorge, que se separó de la iglesia católica porque no se podía divorciar de Catalina de Aragón, que era su esposa española, y alguien muy sabiamente, o no sabemos si sabiamente o no, lo hizo con buena intención, le dio un libro de William Tyndale donde hablaba del hombre de Dios y decía que el rey no debía sujetarse sino a Dios, los reyes, porque así era en el Antiguo Testamento. Después del rey, la única autoridad era ¿quién? Dios. Entonces él lo tomó por el lado y dijo, con esto me puedo divorciar. Y se separa de la iglesia católica y entonces crea la iglesia anglicana de Inglaterra. Ellos no son ni bautistas ni presbiterianos, es otra corriente que todavía existe. Todo esto uno dirá, ¿para qué me sirve? Para que usted no sea engañado, para que tenga raíces, bases fuertes y entienda cómo ayudarle a una persona a entender lo del bautismo. La palabra ordenanza se usa varias veces en la confesión de fe. Si quiere, mire capítulo 19, párrafo 3 de la confesión de fe y otros. Voy a leer ese. Además de esta ley, comúnmente llamada la ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas. Ordenanza entonces es mandato. Es decir, que cada vez que use esa palabra dentro de los bautistas reformados, estamos hablando de ¿qué? De un mandato. Entonces, ¿cuántas ordenanzas hay? 2. Recuerde siempre eso. Bautismo y Santa Cena. Estas palabras entonces apoyan que el bautismo debe ser por inmersión, es decir, bajo el agua, y debe ser con conocimiento de causa. Mateo 28, 19 al 20, vamos a mirar ese texto. Mateo 28, 19 al 20, dice lo siguiente. Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este texto es uno de los más importantes para el bautismo. ¿Por qué? Porque la persona que dijo esas palabras fue ¿quién? Jesús. Aparte de eso, no lo dijo Jesús antes de la cruz, sino lo dijo después de la cruz, o sea, Dios. Ya no era Jesús el hombre predicando, haciendo señales y hablando y sanando enfermos, era el Cristo glorificado. Entonces, es un mandato directo de Jesús para todos los creyentes que se bauticen. Las palabras que él dice allí son para obedecer. El lenguaje que usa Mateo es un lenguaje de Dios. A Dios le agrada como Señor de todo instituir y exigir la observancia de esas 2 ordenanzas. ¿Cuándo estableció la cena? Antes de morir. Antes de morir le dijo a los apóstoles y preparó la Santa Cena y hizo la última cena. Pero también cenó con ellos después de resucitar. ¿Qué quiere decir eso? Que esas 2 cosas solo las hizo ¿quién? Cristo. No las instituyó Pablo, aunque podría haberlas instituido porque era inspirado por Dios. Pero él dice en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor, dice, porque él dice que él recibió de Dios ese mandato. Pablo no estuvo en la última cena. ¿Sí sabían eso, no? Que Pablo no estuvo en la última cena. Pero Dios le reveló directamente, Cristo le revela directamente
después de haber resucitado, Cristo se aparece a Pablo y le revela el evangelio, diferente a los apóstoles que lo recibieron de primera mano de él. A él le fue, tal vez podemos decir que en alguna de sus diálogos le enseñó y le dijo: Pablo, tienes que hacer la cena de esta manera. Porque él dice, porque yo recibí, dice, porque él está compartiendo algo que recibió directamente ¿de quién? De Cristo. Esto es importante porque cualquier persona que ignore los dos sacramentos o tenga un mal concepto de ellos va a tener problemas para su fe. Cada sacramento debe continuar durante el periodo de superposición de las edades, o sea, hasta el final, porque son signos de la iglesia militante. Nosotros somos la iglesia ¿qué? Militante, estamos militando en este mundo. ¿Cuál es la iglesia triunfante? La que está en el milenio, háblelo en términos bíblicos. ¿La que está dónde? En el milenio, en la otra era. Nosotros estamos en esta era. Somos la iglesia ¿qué? Militante, y un día nos uniremos con la iglesia triunfante y cenaremos juntos con el Señor. Las bodas del Cordero. Estas instituciones han de ser administradas solamente, ese es el segundo párrafo de la confesión, capítulo 28. Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ellos según la comisión de Cristo. Pero antes de ver ese, me faltó algo importante, y es que el bautismo no salva. Tengan en cuenta eso. Porque algunas personas de bautizarse porque ellos creen que el bautismo los va a salvar. Pero el bautismo no salva. ¿Quién salva? Cristo. Él salva. ¿Cómo salva? Por la palabra, ni siquiera por el bautismo. La Santa Cena tampoco salva. Hay personas que practican o participan de la cena y llegan a pensar que por eso los pecados les van a ser perdonados. ¿Sí me explico? Ellos vienen el domingo y lo tienen como el agüero de la iglesia católica, es así. Y la iglesia católica, ¿qué le dicen? Galletica y tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Galletica y tus pecados te son perdonados. Y tus pecados te son perdonados. Olea sin dulce. Tus pecados te son perdonados. No, no funciona así. Aclaremos las cosas. ¿Dónde fueron perdonados los pecados? En la cruz del Calvario fueron perdonados los pecados. No se perdonan a través de la Santa Cena, no se perdonan a través del bautismo, ya fueron perdonados. Ahora, sí pasa algo, obvio, es un medio de gracia y es un medio de santificación. El creyente madura, empieza a tener más compromiso, a entender que debe llevar una vida santa para poder cenar y que debe dar honor a Cristo porque se bautizó y ahora hace parte de su cuerpo y de la iglesia. Entonces, se identifica con la iglesia, pero recuerde, el bautismo no salva. El bautismo no añade aquello que usted debe trabajar. ¿Dónde? En la santificación. Porque es fácil, una fórmula, me bautizan y me santifico, tomo la cena y me santifico. No, me santifico para tomar la cena el domingo, me santifico cuando vengo a la iglesia en un proceso y un día me bautizo porque estoy totalmente convencido que soy un hijo de Dios y quiero cumplir todo lo que Él pide para sus hijos en la palabra. Amén. Entonces vamos bien hasta ahí. Ahora sí hablemos del segundo. Vuelvo y lo leo. Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ellos según la comisión de Cristo. Dado que estas cosas son nombramientos sagrados, tanto la cena como el bautismo, debe señalarse el asunto de los administradores apropiados.
La administración de ambas ordenanzas está limitada a aquellos que están calificados y llamados según la comisión de Cristo. Los dos textos de apoyo aclaran la intención de esta palabra. Mateo 28, 19, donde estamos, dice, id, id. ¿A quién manda el Señor? A sus apóstoles, sus discípulos, hombres calificados y dotados por Dios con autoridad para ejercer este mandato de bautizar. Dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está proporcionando la comisión de administrar sacramentos. Y Primera de Corintios 4:1, si lo leemos por favor. Primera de Corintios 4:1. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La Santa Cena es un misterio. Usted no ve a Jesús aquí cuando cenamos, pero le aseguro que Él está aquí, por su espíritu, no en forma corporal como la Iglesia Católica afirma. Ellos afirman que está en el pan y en el vino. No, Él no está en el pan y en el vino. Él está en su espíritu. Y escuche bien esto. Su espíritu está dentro de los creyentes, no en el aire, sobre todo los que están en la reunión o en la asamblea o en la iglesia. Alguna gente cree, escuche bien, que el Espíritu Santo está encima de todo el mundo, así como una palomita cuando estamos cenando. No, Él solo está ¿dónde? En el corazón de los creyentes. ¿Y qué pasa si una persona cena y el Espíritu Santo no está en él? No tiene ningún efecto espiritual, no puede participar, realmente no está participando de la cena del Señor. Solamente es un ritual que está acostumbrado a hacer en la iglesia o que aprendió desde niño, pero realmente él no está cenando. Entonces yo me lo imagino así, como la cena, y ahí están los que no están cenando. Comen, pero no están invitados a la cena del Señor. Así pasa. Los dos textos, perdón. Es decir que este versículo 4:1 de Corintios identifica a los que están apropiadamente designados por Dios para administrar la Santa Cena. Miremos capítulo 26, párrafo 8 de la Confesión de Fe, que ahí habla de los ancianos. En el párrafo 8 dice, una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida. Mire, dice, ¿para qué? Para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo. Son obispos o ancianos y los diáconos. El requisito mínimo para ser un administrador aceptable del bautismo es el reconocimiento por parte de la iglesia sobre los hombres, es decir, sobre el pastor o los ancianos, como un hermano dotado. Es decir, tiene que la iglesia reconocer la autoridad en el ministro, en este caso, que es el pastor, o en otro hermano o en otros hermanos que estén dotados. Dice, aparentemente sin excepción, esa fue la opinión de los bautistas particulares durante esos siglos. No, o sea, la Santa Cena no la puede hacer usted en su casa, entienda. Los hombres no pueden decir vamos a tomar vino y pan y vamos a hacer la Santa Cena en la casa. No, el pastor sí. Un pastor lo puede hacer en su casa con su familia, porque está autorizado por Dios, porque está dotado por Dios y lo puede hacer. Ahora, en la iglesia lo pueden hacer hombres dotados, calificados por el Señor, reconocidos ¿por quién? Por la iglesia, como un pastor o como un anciano. Dice, no deben ser dispensados
por nadie excepto por aquellos que cumplan esos requisitos. Esto refleja el argumento de los bautistas particulares que se movía de mayor a menor. Miren lo que dice. Si un hombre fue llamado a predicar la palabra, fue llamado a administrar el bautismo. Y tal vez, en raras circunstancias, la cena. La cena es más seria todavía. O sea, una persona dotada que no sea pastor todavía puede tal vez ayudar en el bautismo. Pero en la cena debe ser ¿qué? Un ministro o un pastor. Dice, en raras circunstancias la cena. Estas son las señales de la bendición de Dios sobre el ministerio de la palabra. ¿Por qué ellos decían que alguien que predique el evangelio autorizado por la iglesia puede bautizar? Porque la predicación es mayor que el bautismo. O sea, un predicador de la palabra autorizado por la iglesia puede administrar el bautismo. Por esa sencilla razón, porque la palabra es más, es mayor. Recuerde que el principal medio de gracia es ¿cuál? La palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante en la vida cristiana después de Dios? La palabra de Dios. En ella está contenida todo lo que usted necesita y lo que yo necesito para un cristianismo verdadero. En todo caso, se armoniza con el apartado 1 que elimina cualquier forma de administración privada de los mismos. La cena no es privada en las casas, el bautismo no es privado de ninguna manera. Nadie puede bautizar a otra persona a no ser que esté autorizado ¿por quién? Por Dios. En los libros que hemos leído con los pastores de eclesiología de los bautistas, alguien se pregunta, ¿quién bautizó al primero que se bautizó en la Reforma? O sea, entonces hubo un caso donde el uno bautizó al uno y el otro bautizó al otro, ¿sí? Dos pastores, para empezar el proceso de una iglesia. Es decir, bueno, queremos ser bautistas, ¿cómo hacemos? No, toca bautizarse, porque la palabra bautistas viene del bautismo. Hay una aclaración importante. Hay personas que le van a decir esto a usted y le van a salir con esta frase, que todas las iglesias son bautistas porque todas bautizan en el agua. Son cientos y miles de iglesias en Colombia, en el mundo entero, que bautizan en agua. No. No son bautistas porque tienen que tener una vida confesional, que es la confesión de fe. O sea, las verdaderas iglesias bautistas, para que usted las distinga, están adheridas ¿a qué? A la confesión de fe. Así se llame bautista, pero si no tiene la confesión de fe, no es bautista verdadera. Entonces, todas las iglesias bautizan en agua, las que usted conoce y le llegan a su memoria, pero ellos no son bautistas. Pero ellos van a decir que todas las iglesias son bautistas, basados en el bautismo de el agua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el bautismo se debe administrar de una forma seria en una iglesia. Les estaba contando la historia. Entonces el pastor, bautizó a y ahora el otro bautiza al otro. Y así inició las iglesias bautistas en el siglo XVI y XVII. Claro, porque hasta el momento no había esa distinción entre el bautismo en agua y el bautismo por inmersión, que era el que hacía la Iglesia Católica. Del siglo IV al siglo XV, la Iglesia Católica tuvo todo el protagonismo. Entonces se fue haciendo más popular el bautismo por aspersión, que es echar agua así, que por inmersión. Entonces cuando nace el movimiento protestante, ellos dijeron algo importante, y este es uno de los temas que más usted encuentra en la teología, el bautismo. Parece que no fuera importante, pero esto es determinante para una iglesia. Entonces ellos dijeron, ¿cómo empezamos? Y empezaron así. Bautíceme usted y yo ahorita lo bautizo. Y ya, claro, ya los dos bautizados tienen autoridad ¿para qué? Bautizar. Esa es la otra, que para bautizar pues se supone que el que lo está haciendo es ¿qué? Bautizado. Y es increíble que en algunas iglesias puedan poner personas a bautizar y no estén bautizados. Otros dicen que el bautismo se necesita para casarse. No, señor, el bautismo no se necesita para casarse. Para casarse se necesita morir, es diferente, ¿sí? Para el matrimonio no se necesita el bautismo, no es un requisito. Ya hemos conocido varios casos de iglesias, pueden ser
entre comillas, de sana doctrina, donde dicen que no casan a las personas si no son ¿qué? Bautizadas. Eso no es bíblico. Cualquier persona se puede casar porque la iglesia ni siquiera lo casa. Tengan en cuenta eso. ¿Cómo yo le voy a exigir a una persona que se bautice para casarse, si yo no lo voy a casar? Casa el Estado. Es una mentira, no tiene sentido. ¿Por qué le voy a exigir que esté bautizado antes de casarse cuando el que lo va a casar es el notario, el juez? La iglesia cristiana no casa, la iglesia católica no casa. ¿Casa quién? El Estado. Esa facultad no la tenemos en Colombia. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos el pastor es como un notario. Él sí casa. Allá ellos sí pueden decir que la iglesia lo casó. Aquí usted lo que puede decir es que su ceremonia fue bendecida por la iglesia, que es diferente. Pero aquí no casamos. Nosotros, gracias a Dios, no casamos. ¿Sí? Con eso nadie nos echa la culpa si les fue bien o les fue mal. No pueden decir, no, el pastor fue el que me recomendó esa pelada y vea cómo salió. O sea, no. Usted toma la decisión, se casa por lo civil, viene y dice, pastor, me gustaría hacer la ceremonia. Con mucho gusto hacemos la ceremonia. Es importante todo eso, tener en cuenta que el bautismo no se necesita para casarse. Estas son las señales de la bendición de Dios sobre el ministerio de la palabra. Es decir, toda persona que haya sido llamada a predicar el evangelio y que haya sido reconocido por una iglesia como un ministro, puede ordenar la Santa Cena o administrarla, y puede ordenar o administrar el bautismo. En todo caso, se armoniza con el apartado 1 que ya leímos, que era el otro capítulo, que este es el patrón establecido por Cristo en el Nuevo Testamento y las ordenanzas pertenecen a la iglesia. Es decir, estas dos ordenanzas las vamos a estar practicando hasta que el Señor regrese, y es la manera como, aquí cerramos con esta parte, es la manera como la iglesia va creciendo y se va identificando como una iglesia verdadera delante de Dios. Es decir, toda persona que vaya a ser miembro de la iglesia debe ser bautizado. Y entonces participa de la cena. No participa físicamente, porque muchos pueden participar físicamente, sino participa en una realidad espiritual, escuche. Una realidad espiritual, no se ve, pero es una realidad. Está cenando con su Señor, con su esposa. El Señor cena ¿con quién? Su esposa, no con nadie más. Él es exclusivo en eso. Y suena feo. Y tal vez algunas personas digan, no, yo no estoy de acuerdo, me parece que así no es. No hay problema, usted tiene que discutirlo con el que estableció la cena y con el que cena con su esposa. Él cena con su esposa, él no cena con los hermanos de la esposa, ni con los tíos de la esposa, ni con los papás de la esposa. Él cena ¿con quién? Con su esposa, que es ¿quién? La iglesia. Entonces, el hecho que hay tres formas como se celebra la Santa Cena: abierta, semiabierta y abierta. Cerrada, semiabierta y abierta. Cerrada es solo los miembros, que es necesario hacerlo también en algún momento con la iglesia. Tal vez no todos los domingos, pero sí algún domingo en la tarde. Cerrada, solo los miembros de la iglesia cenan. Semiabierta es que participan aquellos que están siendo instruidos. Nosotros tenemos esa figura, nosotros estamos en la mitad, ni cerrada ni abierta totalmente, en la mitad, semiabierta. Es decir, todas las personas que participan de la cena se les ha instruido conscientemente que no deben vivir ¿en qué? En pecado y ciertas cosas. Cuando vemos a alguien acá que participa de la cena y no está apto, le llamamos, pero en privado, no públicamente. No es decirle a la persona, no cene, no. Es llamarlo en privado y decirle, oye, tú sabes acerca de la Santa Cena y si debes tomarla o no. La gente no sabe. Entonces cuando uno le explica, dice, uy, sí, mejor no la tomo. Entonces, semi abierta. Y abierta es que no les interesa.
todo el que llega a cena, nunca miran quién cenó, no, simplemente cene todo el mundo. Es la más incorrecta. Se puede manejar cerrada y semiabierta. Hasta ahí dejamos preguntas, aportes sobre el tema.